¿Te has preguntado por qué no vemos a tantas niñas y niños en las grandes ciudades? ¿Acaso han desaparecido? ¿En dónde los hemos puesto? Bienvenidas y bienvenidos a Zoom en la Infancia, un canal para pensar el papel de las niñas, los niños y de los adultos en el siglo XXI. Una de las cosas que más me llaman la atención de las grandes ciudades es que no vemos a niñas y niños pululando por sus calles. ¿En dónde se encuentran esas niñas y esos niños? Porque es cierto que en las grandes ciudades hay una gran cantidad de niños. Por ejemplo, en Ciudad de México y sus alrededores hay 3 millones de niñas y niños entre los 0 y 15 años de edad. Pero durante el día se ven pocos grupos de niñas y niños, y cuando los vemos, casi siempre se encuentran supervisados y controlados por algún adulto. Hace pocos días leí una nota en un periódico que decía que en Ciudad de México ya hay más perros y gatos que niñas y niños habitando la ciudad. Los adultos que viven en la Ciudad de México se sienten más a gusto estando acompañados de una mascota y cada vez notamos que en algunos parques o calles hay más perros paseados que niñas y niños corriendo o jugando. ¿Es normal esta situación? Creo que parte de la respuesta es que las ciudades se han construido con base en las necesidades de los adultos, no en las necesidades de las niñas y los niños. Sin embargo, durante mucho tiempo, antes de la era moderna, los niños siempre formaron parte del paisaje de las ciudades. Las niñas y los niños eran tolerados porque no se podía hacer mucho para ocultarlos. No existían instituciones dedicadas a cuidarlos y las ciudades no eran tan grandes. Esto permitía que las niñas y los niños se les viera en todos lados, en los hogares, los lugares de trabajo, en las calles, en las plazas. No se pensaba en los niños, ya que estos venían integrados con los adultos que vivían en las ciudades. Sin embargo, las ciudades en todo el mundo cambiaron en el siglo XX. De ser pequeños centros urbanos, comenzaron a crecer y a construir enormes espacios artificiales gracias a las nuevas tecnologías del transporte, a la energía eléctrica y a las nuevas técnicas de construcción. Esto permitió la aglomeración de millones de personas en una sola ciudad. Pero la base del diseño no cambió. Las ciudades siguen diseñadas para los adultos que trabajan, que son productivos. Sin embargo, este crecimiento veloz trajo consigo un malestar. La vida urbana, creada para el trabajo, nos ha ido alejando de la naturaleza. El pavimento, el concreto, los edificios, los monumentos y las calles se han apropiado de todo el terreno que antes ocupaba la naturaleza. Hemos creado un mundo totalmente artificial para trabajar. Para organizar el trabajo, las ciudades modernas organizan los espacios urbanos en segmentos en donde se van concentrando las poblaciones. El segmento más importante son los centros de trabajo, las fábricas, los sitios de negocios y los bancos. En estos lugares se concentran los adultos productivos y se ven pocos niños. Otros segmentos son los espacios dedicados a la salud, como los hospitales. También encontramos otros espacios relacionados a la seguridad o organización de la ciudad, como los tribunales, las estaciones de policía, los órganos de gobierno. Y otro segmento que crece cada vez más son los centros comerciales, en donde las ganancias del trabajo se gastan, lugares dedicados al consumo humano. También hay lugares para aprender a ser un ciudadano productivo, si no, ¿quién va a ir a comprar al centro comercial? Y tenemos desde estancias infantiles hasta las universidades. La escuela es el lugar por excelencia dedicado a la infancia. Parece que en las ciudades los niños se ven como un problema, ya que no pueden estar con los adultos trabajadores, ya que son una distracción. Y no se pueden quedar en casa todo el tiempo, ya que necesitan ser educados para ser el futuro trabajador urbano y repetir el ciclo con una nueva generación. Y el último segmento, que cada vez vemos menos, son los espacios naturales, los parques o las zonas verdes. Entonces, me queda la impresión de que hemos puesto a las niñas y los niños en muchos espacios confinados, en donde hay poco sol, poca ventilación, en donde no hay árboles, ni pasto, ni flores. Los ponemos en lugares en donde no se ensucien, ni hagan tiradero, no griten, no estén corriendo o estén en peligro. Para que aprendan a ser un ciudadano productivo del futuro, los colocamos en lugares en donde pasan mucho tiempo sentados, mirando a una profesora o una pantalla. En pocas palabras, los mandamos a la escuela durante toda su infancia, y con ello, en nombre de un solo derecho, el de la educación,
Hemos reducido la infancia a la escolarización. Parece que hoy en día los adultos hemos decidido que la infancia es sinónimo de aprender en la escuela. Pero ¿cómo ha sucedido todo esto? Quizá las ideas de Francesco Tonucci nos den pistas para entender esta situación. En otro video ampliaremos las ideas de Tonucci, tomando como referencia su libro La ciudad de los niños. En este libro nos comenta el autor lo siguiente. Los ciudadanos sufren los males de la ciudad, pero parece que no quieren, por lo menos de manera explícita, que la ciudad cambie. Piensan que no es posible lograrlo, pues ya están resignados. Entonces piden que al menos se pueda vivir mejor en ella, que las privaciones sean aliviadas. Piden más servicios para soportar mejor el malestar de la ciudad. Saben que los niños son los que más sufren de la situación, pero no saben cómo ayudarlos. Y entonces cada vez más a menudo deciden tener menos niños o no tener más. ¿Cómo se hace para tener niños en estas condiciones? Francesco Tonucci, 2003. ¿Cuáles son los problemas que enfrentan las niñas y los niños? El acceso limitado a los espacios verdes y las áreas de juego seguras, la contaminación del aire y del agua, la inseguridad y la violencia en la calle, la sobrecarga de estrés debido a la vida urbana acelerada, desigualdades económicas y discriminación étnica. ¿Esta situación es algo permanente? ¿O qué podemos hacer si queremos que las ciudades también sean un espacio amable para las niñas y los niños que viven en ellas? Déjame compartirte por qué pienso que podemos cambiar la situación actual de las ciudades. Durante mi infancia vivía en las afueras de la ciudad, entre los cerros, y la naturaleza no estaba demasiado lejos. Milpas y árboles frutales quedaban frente a mi casa. Me acostumbré a ver y participar en grupos de niñas y niños que estábamos en las calles cercanas o en la casa de amigos o familiares. Y era bastante común la posibilidad de jugar en las calles de la cuadra, salir en bicicleta o a ir a un parque cercano, sin demasiada vigilancia de los adultos. En esas ocasiones, tuve la oportunidad de participar con grupos de amigos pasajeros, con niñas y niños que no volví a encontrar después. Eran visitantes, y solo teníamos el objeto de jugar y pasar el rato juntos. Con ello, tuve la oportunidad, con este grupo de niñas y niños, de jugar, de merodear por los alrededores de mi casa o un parque, pasar el tiempo mientras los adultos estaban ocupados por la vida cotidiana, es decir, trabajando, siendo productivos. Pero la actividad más maravillosa era conspirar, tener un grupo para urdir, para dar sentido al mundo, haciendo preguntas sobre las formas de vivir. ¿Son mejores las niñas que los niños? ¿Es necesario ir a la escuela? ¿Existen los Reyes Magos? ¿Y si tocamos el timbre del vecino y nos echamos a correr? Si le escondemos la pelota a fulanito, ¿cómo sería vivir en la Luna o en el planeta Marte? Preguntas que nos hacían pensar en el mundo en el que vivíamos. ¿Esa fue una experiencia que tuviste? Las infancias son muy diferentes para cada uno de nosotros. ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia? ¿Cómo la viviste? Si deseas, deja un comentario y comparte esta experiencia. Hoy las condiciones actuales de las ciudades y nuestras creencias han hecho que la infancia se encuentre confinada y las niñas y los niños tengan pocas oportunidades de tener experiencias con grupos infantiles sin demasiada supervisión adulta. En 1999, Judith Rich Harris escribió un libro muy revelador. El libro tiene por título El mito de la educación. En este libro, la autora hace un análisis profundo de los artículos científicos que tratan de descubrir los factores más importantes para formar el carácter de las niñas y los niños. Descubrió que los grupos con los que se relacionan tu hija o tu hijo, o tu nieta o tu nieto, son muy importantes. De hecho, estos grupos le ayudan a construir el mundo en donde vivirán. Y en realidad, los adultos juegan un papel menor, aunque no lo creamos. En otro video, siguiendo a Judith Rich Harris, revelaremos cuáles son los factores más importantes para formar el carácter de las niñas y los niños, y por qué los padres y las madres tienen muchas veces poca influencia en el desarrollo infantil. Sin embargo, recuerda que es importante lo siguiente. Primero, que los grupos de niñas y niños son muy importantes para el desarrollo de la personalidad de cada uno de ellos. Segundo, que vivir en un ambiente natural y que les permite jugar y mover su cuerpo contribuye a que tengan una vida más saludable y feliz. Entonces, ante esta situación tan compleja en las ciudades,
¿Qué podemos hacer las personas comunes y corrientes, pero que tenemos la responsabilidad de cuidar o de educar a los hijos, a los nietos o estudiantes? ¿Qué podemos utilizar del vasto conocimiento que hemos obtenido en los últimos 50 años de investigar a niñas y niños? Si bien hay cosas que superan nuestra capacidad personal o familiar o comunitaria, hay otras ideas y propuestas que podemos poner en marcha con la esperanza, si no de cambiar el mundo, sí de cambiar la realidad actual de las niñas y los niños, sean ellas y ellos, nuestras hijas, hijos, nietas, nietos, o nuestros vecinos o estudiantes. Te comparto 4 ideas. Primera, evitar el confinamiento infantil y usar espacios abiertos. Nos hemos acostumbrado a poner a las niñas y a los niños en espacios cerrados, en lugares con poca luz, con poca ventilación y pocas oportunidades de interactuar con la naturaleza. Esta situación genera más problemas de salud. En realidad, las bacterias y los virus tienen menos posibilidades de sobrevivir en espacios en donde entra la luz solar y hay una buena ventilación. Si es posible, hay que buscar que las niñas y los niños puedan estar y realizar sus actividades en espacios con buena luz solar, ventilados. Esto es mejor si se realizan actividades al aire libre. Estos lugares se evitan porque invitan a los niños a usar su cuerpo, a correr, a brincar y a gritar. Estas actividades no siempre se relacionan con las creencias actuales de los adultos y son contrarias a la idea tradicional de que se aprende sentado y mirando. En otro video examinaremos cómo aprenden en realidad los bebés, las niñas y los niños, utilizando todo su cuerpo. Segundo, cambiar nuestra idea de que los niños aprenden solamente de los adultos. En realidad aprenden de otros niños, principalmente de aquellos ligeramente mayores. Otro de los descubrimientos de la investigación con niñas y niños es que las verdaderas maestras y maestros son otras niñas y niños un poco mayores. Si te fijas, los bebés y las niñas y niños menores de 7 años, cuando tienen oportunidad, miran con gran interés y curiosidad a otros niños. ¿No has notado que cuando sientes afinidad por alguna persona, tiendes a poner más atención de lo que dice y cómo actúa? Nuestra mente lo asocia como un modelo que podemos imitar o aprender. Esto pasa igual con los niños y las niñas, solo que su mente considera al grupo de su misma edad como más interesante. Este proceso de aprender del otro se ha denominado como zona de desarrollo próximo. En otro momento profundizaremos las ideas que propone Vygotsky, un investigador que propuso cosas interesantes para comprender el desarrollo infantil y la forma en cómo aprenden los niños. Tercero, ampliar el número de grupos de niñas y niños con los que puede interactuar. Esto significa que en lugar de buscar un solo centro de desarrollo o una escuela durante toda la infancia de las niñas y los niños, debemos pensar en que pueda interactuar con grupos diversos de niñas y niños que hacen cosas diferentes. Por ejemplo, en grupos relacionados con la música, con la danza, el canto, la pintura o el armar robots, o jugar juegos de mesa o de rol. A esto, Ken Robinson, un educador muy reconocido, lo llama encontrar su tribu, como propone en su libro El Elemento. Este libro vale la pena leerlo. Haremos un video para explorar qué ideas podemos aplicar para que las niñas y los niños puedan explotar y disfrutar de sus habilidades e intereses. Por último, considerar los espacios públicos que están al alcance como un espacio que pueden convertirse en un territorio amable para las niñas y los niños. Los espacios públicos como los parques o la biblioteca pública o los museos pueden ser una opción diferente a los centros comerciales, en donde solo se piensa a las niñas y los niños como potenciales consumidores, y no hay espacios para correr, jugar y disfrutar de la naturaleza. Si queremos cambiar la experiencia actual que viven las niñas y los niños en las ciudades, necesitamos adoptar la idea de que debemos considerar el espacio público como un territorio de la infancia, y esto ayudaría a hacerlos visibles y a que también sean considerados como ciudadanos valiosos por sí mismos. Hasta aquí dejaré estas recomendaciones, esperando que el contenido de este video te ayude a tener un panorama diferente sobre la infancia, su experiencia en las ciudades y que encuentres muy útil alguna de sus recomendaciones. Mi objetivo principal es que podamos ir construyendo una forma de relación entre las niñas y los niños y los adultos que nos permita ayudarnos mutuamente a crecer, a desarrollarnos y a disfrutar juntos este momento que nos ha tocado vivir. Deja tus comentarios y si te ha interesado, suscríbete al canal. Hasta luego y nos vemos en un próximo video.